Queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en verles. Muy buena tarde para todos ustedes. Bueno, deseo que el Señor esté bendiciendo sus vidas, que esté cuidando de ustedes, que los bendiga, que los proteja y que, bueno, podamos disfrutar esta clase. Bueno, vamos a iniciar con nuestra retroalimentación de la clase anterior. Eh, Agradezco mucho el mensaje voluntario que Mario me envió pidiéndome por favor que pudiera él ser el que inicie la clase trayendo la retroalimentación. Le dije que no tendría ningún problema porque eso sucediera. Así que bueno, agradezco mucho esa plena disponibilidad que espero que sus demás compañeros y compañeras de clase imiten, ¿verdad? Y también ustedes me manden un mensajito antes y me digan, Abraham, yo quiero exponer la clase del repaso. Bueno, vamos a tomar ejemplo de Mario. Así que bueno, Mario, como buen profesor que soy, bueno, Mario salió del grupo. Vamos a dar oportunidad para cumplir su deseo. Adelante, amigo mío. ¿Qué vimos la clase pasada? Bueno, ya que yo me autoproclamé en el mensaje, eh, más o menos lo que recuerdo de la clase anterior que vimos es que por ahí vimos un poco esa de la concepción de los griegos, en un inicio más una concepción ahí de Platón, ¿no? De que había dos mundos, como que hay eh, otra realidad donde hay otro mundo perfecto y este mundo en el que nosotros vivimos es como una sombra de ese mundo, como eh, una proyección de ese otro mundo perfecto y nosotros vivimos en un mundo imperfecto. Incluso me acuerdo lo de la mesa que decía que en el mundo ideal o perfecto había una mesa que era perfecta y la mesa que estaba en este mundo era una mesa que no era perfecta, ¿no? Entonces Juan toma esa visión de los griegos y la aplica por ahí a la vida sí, a la vida o a la venida de Jesús, ¿no es cierto? Acá a este mundo, señalando como que Jesús es el camino, o mostrándole a los griegos que Jesús es, en primer lugar, una parte de ese mundo perfecto que viene a la tierra y siendo una ventana para ver ese mundo. Los eh, no se me fue la palabra, los milagros que hacía Jesús por ahí eran ventanas donde se mostraba cómo actuaba Dios en el mundo eh, que vendría a ser el mundo perfecto, que como que decían los griegos. Todos esos eh, milagros que hacía Jesús, como eh, cuando multiplicó los panes y le dio a la gente de comer, era una demostración para ver cómo actuaba Dios siempre y que no dejaba, ¿no es cierto?, a nadie sin darle alimento. Más o menos por ahí viene eh, la mano de lo que entendí yo, ¿no es cierto? Que todos esos milagros que hacía Jesús era una forma de ver el actuar de Dios a través de Jesús y que Jesús era la única forma que nosotros teníamos, siguiendo sus pasos, de llegar también a ese mundo ideal o perfecto. Bueno, muy bien, amigo. Muchas gracias. Gracias por compartir la clase. ¿Alguien más quiere complementar de lo que dijo Mario? Sí, puede ser. Adelante. Eh, Al principio vimos la palabra logos, que quiere decir palabra o razón. Y los judíos se apoyaban en la palabra, creían en la palabra, que en el principio se decía, dijo Dios. eh, bueno, y los griegos más en la razón. Entonces, por eso Juan eh, va utilizando y va mostrando a Jesucristo en las señales
con esas señales que describe Juan. Ahí yo encontré en 2 lugares que dice, esta es la primera señal, esta es la segunda señal. Y bueno, la ventana que decía Mario, que a través de ella podemos ver a Jesucristo perfecto, ¿no? El ser que nos lleva a la perfección, a través de, bueno, esos milagros que Jesús hizo. Por ejemplo, la alimentación, para decir también a los griegos que Jesús es el pan para todos, no solamente para aquellos de aquel momento, sería el pan de vida, el pan espiritual. Y al final, en la clase, vimos que, bueno, este investigador, alrededor del año 200 después de Cristo, no me acuerdo cómo se llamaba, dijo que era un evangelio espiritual, y que algunos llegaban a llamarlo el evangelio de la gloria. Y bueno, y es lo que estuvimos viendo en los textos, que siempre Jesús decía que era sanado para mostrar la gloria de Dios. En las bodas de Caná era para mostrar la gloria de Dios. Jesús se glorificaba, mostraba su gloria a las personas, a los griegos en esta ocasión, que generalmente la iglesia eran gentiles o griegos también, más que nada griegos. Muy bien, muchas gracias, Esther. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran decir respecto a lo que vimos la clase pasada? Muy bien. Estamos viendo el apartado que se llama las circunstancias en las que el Evangelio de Juan se escribe. ¿Ok? ¿Qué es lo que motivó a este autor, que reconocemos por nombre Juan, ¿verdad? Y que la tradición le ha asignado este papel? ¿Qué es lo que le motivó a este personaje a escribir lo que escribió, considerando que estamos cerca de finales del primer siglo, y que evidentemente la iglesia enfrentaba distintos desafíos a los que pudo haberse enfrentado la comunidad de Marcos o la comunidad de Lucas o la comunidad de Mateo, ¿verdad? Entonces vimos que hay 2 características que impulsaron al evangelista a escribir su evangelio. La primera de ellas, que vimos en clase, tenía que ver básicamente con que el cristianismo se había ya introducido al mundo helénico, ¿verdad? Para finales del siglo I, la iglesia cristiana, diríamos, ya no era una iglesia con sabor jerosolimitano, es decir, con sabor a la iglesia madre que estaba en Jerusalén, como si lo era Mateo, Marcos, porque ya para estas fechas habían pasado alrededor de 2 décadas, quizás 3 décadas, desde que Jerusalén había sido destruida. No había más templo, el judaísmo se había dispersado, y el judaísmo entraba en su propia crisis, ¿verdad? En su propia crisis de identidad. Ellos tenían que saber qué hacer, cómo, en torno a qué o a quién unirse, ¿verdad? Porque antes los unía el templo, pero cuando el templo ya no estaba, pues no tenían un lugar como que los unificara. Pero el cristianismo también entra en este conflicto, en un conflicto de crisis, porque en esta primera parte, donde vemos qué es lo que motiva a Juan a escribir, es porque la iglesia cristiana estaba siendo influenciada drásticamente por las ideas greco-romanas. La filosofía griega estaba tomando su lugar, y entonces, al parecer, la filosofía griega estaba dando las respuestas que los cristianos en ese momento pedían.
quién es Dios, quién es Jesucristo, cómo debemos entenderlo a la luz de las categorías filosóficas. Entonces parece ser que estaba ganando terreno las ideas greco-romanas, y entonces Juan sale pues con los pies por delante, decimos, ¿no? Sale en defensa y por eso motiva la escritura de su evangelio. Entonces, la primera característica es que la iglesia está siendo introducida o está teniendo una influencia fuertemente greco-romana. Vamos a ver la segunda característica o la segunda razón que motivó al autor de este evangelio para que escribiera lo que escribió. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en eso. Muy bien. Entonces, recuerden, la primera característica fue que el cristianismo cada vez estaba acercándose o desplazándose al mundo gentil. Y el mundo gentil, evidentemente, en ese momento era principalmente de un trasfondo filosófico griego. Bien, hay una segunda característica o una segunda motivación que hace que a nuestro autor le interese escribir lo siguiente. Y entonces, a la luz de esto, de la segunda característica, vamos a entender mucho de lo que se lee en el Evangelio, ¿verdad? Y que si no tenemos este conocimiento, pues difícilmente vamos a poder entender el Evangelio de Juan. Bueno, la segunda característica que motiva al autor del Evangelio es que estaba suscitándose muchas herejías. Muchas herejías. Esta era la segunda razón. Para finales del siglo II, evidentemente, nos encontramos básicamente con este gran desafío. Y entonces, pensemos un poquitito en la línea de tiempo. Y podríamos considerar que al menos han pasado 7 décadas, 70 años, más de una vida nuestra, ¿no? Hagan de cuenta que, no sé quién tenga acá 70 años. No, creo que nadie de los que estamos aquí tiene, no sé, 70 años, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que hemos vivido nosotros. Bueno, yo tengo 46, aunque 45 o 46. Ya no sé cuántos tengo, pero imagínense todo lo que yo he vivido, toda una vida mía, pues todavía no se escribe el Evangelio de Juan. Es decir, tenemos toda una generación de por lo menos 7 décadas, 70 años, desde el hecho mismo en que Jesús vino, se encarnó, hizo su ministerio en la tierra, hizo los milagros que tenía que haber hecho, murió y resucitó, hasta el momento en que se plasma el cuarto evangelio. Esto nos debe colocar en la situación o la idea de que muchas cosas habían cambiado. Muchas cosas. Toda una vida. Si le preguntan a una persona que tenga 70 años, te van a decir que la vida ha cambiado demasiado desde que nació. Y entonces, este lapso de tiempo es fundamental para entender las condiciones sociales, políticas, religiosas, económicas, que están azotando o que están permeando, que están formando, que están consolidando la iglesia cristiana. Y entonces, durante este tiempo, debemos saber que la iglesia fue evolucionando. Ese pequeño grupo de hombres y mujeres que no tenían ni la más pálida idea de qué iban a hacer con su vida, ¿verdad? Este grupo de hombres y mujeres testigos de la resurrección pueden ser, llámense los 12 apóstoles, incluido Matías, llámense las mujeres que seguían a Jesús, llámense los 70, ¿no? Que fueron enviados, los 120 que fueron enviados, llámense
este grupo de hombres y mujeres que cuando Jesús asciende a los cielos quedan esperando la venida de Pentecostés y ahí empieza a esparcirse por todos lados. No había quien liderara, ¿no es cierto? Porque cada apóstol se fue para distintas partes del Asia Menor, llegando incluso algunos hasta la India. Y durante ese tiempo, ¿verdad? Durante ese tiempo, la iglesia fue tomando organización y termina convirtiéndose en una institución como la tenemos ahora. Lo que nosotros hoy conocemos como iglesia, salvando las diferencias con las otras denominaciones religiosas e incluso la más antigua, que es la Iglesia Católica Romana Apostólica o Católico Apostólica Romana, pues no era lo que existió en los primeros años del cristianismo. No había un Consejo General Ejecutivo, no había un concilio. Bueno, concilio sí había, pero no en esta perspectiva que tenemos hoy nosotros. No había diáconos, no había presbíteros, no había obispos. Eso fue formándose a lo largo del tiempo. Entonces, la iglesia era una organización y se volvió una institución que perdura hasta hoy, ¿verdad? Hablando de una iglesia universal. Eh, Se iban concibiendo y formulando teologías y credos. Fíjense, queridos alumnos, que en esta conciencia de ver cómo evoluciona, ustedes ya tendrán una materia que se llama Historia de la Iglesia, y se van a dar cuenta cómo la fe en Jesús fue tomando diversos rostros, diversas interpretaciones, diversas teologías se armaron en torno a la persona de Jesús. Y bueno, Jesús ya no estaba ahí como para aclararles el tanto, ¿no? Y decirles, bueno, esto es así, esto es asado. Solo tenía la tradición oral. De a poquito se fueron confeccionando ¿cómo se llama? Los libros del Nuevo Testamento. Pero empezaron a cada uno a interpretar su propia teología de Jesús. Y se formaban fórmulas, ¿no? Basadas en los credos o en las distintas formas de conocer o de interpretar a Jesús. Y esto, queridos alumnos, era un problema, un tremendo problema. Porque Pablo muere en el 60 y algo, 64 más o menos, 65, igual que Pedro, que vendrían a ser como las columnas de la iglesia, los referentes más importantes. Pero cuando se escribe el cuarto evangelio, año 95, años 100, pues ya ellos son un recuerdo nada más. Y sus cartas están ahí armándose como canónicas, ¿verdad? Pero esto era un problema muy grande, porque cada uno iba para cualquier lado. Y entonces lo que sucede es que al formularse distintas teologías y distintos credos, empiezan a surgir las herejías, donde los pensamientos de algunos siguieron caminos equivocados y entonces las herejías surgen. Y entonces, como cada uno va a interpretar su idea de lo que es Jesús, ¿verdad? Algunos van a irlo en franca línea de una concepción cristiana, déjenme ponerle ese término, pero algunos van a ir en concepciones más filosóficas griegas o más judaicas, más judaicas. Por eso es que ya a final del siglo I, estas herejías estaban por doquier, porque, insisto, algunos grupos que se habían formado
que se mantenían en la ciudad de Jerusalén, luego otros grupos en Siria, luego otros grupos en Antioquía, otros grupos en Éfeso, en donde cada uno, ¿verdad?, trataba de interpretar y de reconocer quién era Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos de herejías, a veces pensamos que la herejía es una falsedad, una mentira, un error. Y si bien es cierto, es eso también, ¿no es cierto? Cuando hablamos de herejías, la herejía no suele ser una falsedad total, aunque lo es. Cuando decimos algo que es falso, uno termina diciendo, es que es una herejía lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Es algo aberrante, es algo contradictorio, es algo que no tiene razón de ser. Pero, al parecer, las herejías que más daño hicieron a la iglesia, ¿verdad?, fueron las herejías donde se subrayaba exageradamente algún aspecto de la verdad. Si me regalan un segundito, por favor. Gracias, hermanos, perdón, perdón. Muy bien, entonces, las herejías que más daño hicieron a la fe cristianas fueron aquellos donde se empezó a subrayar o se empezó a exagerar algún elemento, alguna característica que representaba quién era el Señor, ¿verdad? Principalmente. Porque Jesús seguía siendo como el centro de la proclamación cristiana. Entonces, imagínense un problemón. Los griegos por encima, las filosofías que se están formulando, los distintos grupos cristianos, ¿no es cierto?, que se empiezan a formar, como no hay quien los organice, como no hay quien los unifique, entonces cada uno empieza a pensar de Jesús lo que quiere. Y entonces algunos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo llamado los ebionitas. Los ebionitas fue un movimiento que se inicia en los primeros años del cristianismo, en donde este grupo empieza a interpretar equivocadamente la pobreza de Jesús. Y entonces ellos dicen, miren, Jesús nació pobre, ¿no? Jesús nació en un pesebre, Jesús nació en un establo, él siempre fue pobre, condenó a los ricos en su riqueza, entonces los seguidores de Jesús tienen que ser pobres y no tiene cabida la riqueza en esto. Entonces se aferraron tanto a este credo que se convirtieron en algo bueno, algo interesante de la persona de Jesús, ¿no es cierto? Que llegaron a la malinterpretación del hecho y terminó en una herejía en donde ellos no creían que nadie que sea seguidor de Jesús debía ser rico, sino todos tenían que hacer como un tipo de votos de pobreza. De ahí para arriba, ¿eh? Que hoy voy a comentar algunos más, pero fíjense cómo estos movimientos empiezan a sacudir, empiezan a instalarse, empiezan a hacer ruido y las herejías surgen. Entonces Juan necesita salir al paso de esas herejías. Necesita establecer o desea establecer cuál es lo interesante que necesita saber o necesita tener para comprender, ¿verdad? Correctamente al Verbo, a Jesús. Así que el autor del cuarto evangelio por lo menos va a combatir dos herejías, dos grandes herejías que atentan contra la verdad del evangelio, contra lo que Pablo le llamó en su momento la sana doctrina. Así que vamos a ver estas dos herejías. La primera de ellas, ¿verdad? Que insisto, no solamente uno las considera como algo falsario totalmente, sino el subrayar algo que es de la
¿cómo se llama? De la verdad, había ciertos cristianos, especialmente los de origen judío, que le asignaban un lugar demasiado alto a Juan el Bautista. Esta, esta concepción juánica del Bautista, vamos a hablar del Bautista para no confundirnos, esta concepción del Bautista siguió, ¿eh? A veces nosotros quedamos con Juan el Bautista como alguien que bautizó a Jesús, como alguien que fue encarcelado, como alguien que le cortaron la cabeza y ahí terminó el movimiento del Bautista. Y la verdad es que no. La verdad es que el movimiento del Bautista siguió, o sea, esta ideología, esta concepción de que Juan el Bautista tenía un lugar mucho más importante que el Mesías, en los círculos judíos se dejaba sentir su influencia, se dejaba sentir la influencia. Entonces, lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan es que Juan va a colocar a el Bautista en el lugar que le corresponde, pero nunca por encima del Mesías o por encima del verbo, ¿no? Vamos a usar los términos de Juan. Nadie por encima de la luz. Y entonces, cuando nosotros vemos esta herejía, analizamos, ¿no es cierto?, que había habido algo en el Bautista que era natural que dejara una impronta muy fuerte en la concepción de los judíos. ¿Por qué? Porque recuerden que Juan el Bautista tenía el linaje o la estirpe de los profetas y su voz tenía un sabor de voz profética. Entonces, no iba a terminar tan pronto la influencia del Bautista. No iba a terminar tan pronto. Era una influencia que iba a continuar, era una influencia que iba a estar. Lo leemos en este pasaje. Si alguien quiere leerlo, vamos a leerlo, por favor. Si alguien me ayuda a leerlos, Hechos 19, del 1 al 7. Y vamos a darnos cuenta que posteriormente, muchos años después de que Jesús muere, sigue habiendo la influencia del Bautista. Hay una secta del Bautista. ¿Alguien, por favor, quiere leer Hechos 19, del 1 al 7? Hechos 19 del 1 al 7. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? ¿El bautismo de Juan? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en él que venía después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Muchas Amén. gracias, Esther. Bueno, fíjense entonces que después de al menos 20 años, 2 décadas aproximadamente, tal vez hasta 3 décadas, vemos todavía que hay un grupito de personas, al menos 12, que son discípulos. Fíjense la denominación que hace el autor de Hechos de los Apóstoles cuando dice vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Los discípulos tenían la consigna de proclamar las enseñanzas de sus maestros. Pues por eso eran discípulos. De hecho, por eso creemos que muchos textos bíblicos fueron escritos por discípulos de los personajes históricos. Entonces, este grupito, que por lo menos eran 12 hombres, pues estaban convencidos de proclamar
el mensaje del Bautista por encima del mensaje de Jesús. Y entonces cuando Pablo les pregunta, ¿no es cierto? Dice que no habían sido ellos bautizados en Jesús porque lo único que reconocían era el bautismo del Bautista, de Juan el Bautista. Esta condición, hermanos, la vamos a ver muy de cerca en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque una y otra vez Juan, el evangelista, de manera firme pero cortés, va a colocar a Juan el Bautista en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y una vez y otra vez, el Bautista va a negar en labios del evangelista, el Bautista va a negar que él tenga una posición de supremacía. Vemos, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Del 6 al 8, si alguien lo quiere leer, por favor. Permiso. Sí, Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. muy bien, gracias, Mario. Esta alusión que hace el autor es porque claramente en la iglesia cristiana se le estaba dando un lugar eh, de, de preeminencia por encima del verbo. Y Juan tiene que aclarar desde el principio de su evangelio sobre la figura de Juan el Bautista y les dijo, él no es la luz. Así es que si alguien por ahí anda diciendo que Juan es la luz y él es, no, no, él vino a dar testimonio de la verdadera luz. Ya vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, que los evangelios sinópticos colocan a Juan el Bautista preso, y una vez que está preso Juan el Bautista, Jesús recién inicia su ministerio. Eso lo vimos en la clase anterior. Pero Juan va a emparejar en cierto tramo de la vida el ministerio del Bautista y el ministerio de Jesús. Van a ir a la par, van a encontrarse trabajando juntos en el ministerio. Eso lo vimos. Es posible que el autor del cuarto evangelio presentara los hechos de forma que se viera que se habían encontrado y que Juan había aprovechado los encuentros para admitir y hacer admitir a otros la supremacía de Jesús. Así que, de alguna manera, Juan va a establecer en su evangelio que esta herejía de colocar a una persona por encima de Jesús no tenía cabida, mucho menos por más importante que haya sido la figura del profeta, en este caso del Bautista, por más importante que haya sido, pero él solamente fue un instrumento. Dice, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, es solamente un instrumento de testimonio. Vamos a ver cómo el cuarto evangelio va a presentar al Bautista rechazando categóricamente, diríamos en voz propia, que él no tiene ninguna aspiración mesiánica para esta situación. Vamos a leer Juan capítulo 1, si alguien quiere leer, por favor, versículo 19 y 20. 19 y 20, si alguien quiere leer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntara, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Muchas gracias. Imagínense ustedes qué habrían sentido los partidarios de Juan el Bautista en el ambiente judío escuchar que hay alguien que escribe que Juan mismo reconoció
no negó, sino que lo confesó, diciendo que él no era el Cristo. Habría sido un duro golpe para ellos, un duro golpe a la herejía que ellos estaban proclamando. Pero Juan, el evangelista, es categórico y contundente en poner en labios del propio Bautista la confesión de que él no era mayor que Jesús. 3:28. Puede ser 27 y 28. Así vamos, lo entendemos mejor. 27 y 28. Está apagado el micro de Esther. Ah, perdón, yo como no veo nada. Sí, gracias. Ahí está. Sí, sí, ahora sí. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Gracias, 27 Esther. y 28, Sí, sí. sí, hasta ahí nada más. Gracias. Bueno, fíjense cómo de manera reiterada Juan tiene que volver a insistir sobre el tema, ¿no? Esta duplicación de acontecimientos no es otra cosa más que la prueba de que el movimiento del Bautista era muy fuerte. Es decir, para el evangelista hubiera sido suficiente la primera cita, ¿no es cierto? Decir, bueno, Juan no era la luz, solamente era un medio para que la luz se expresara. Pero era tan fuerte el movimiento que existía en aquellos tiempos en el ambiente judío que evidentemente plantea la situación de que quede claramente comprendido por sus oyentes por boca de Juan que él no era el Mesías. 4:1. Bueno, a lo mejor alguien tiene el micrófono apagado igual. 4:1. 4:1 dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Gracias. Sí, es el versículo. Gracias, Esther. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Quién bautiza más? Pues el Jesús. Sí, Aunque Juan aclara, Jesús no bautizaba. ¿Por qué? Porque el movimiento es teológico o la reflexión es teológica de parte del cuarto evangelio. Jesús no bautiza, pero el movimiento de Jesús, la persona de Jesús es mucho más importante que la del bautista. Tan es así que Jesús bautiza muchos más. Entonces, en situación numérica, pongámoslo en ese contexto, ¿verdad? Jesús era muy superior al Bautista. Y finalmente, Juan tiene que volver a salir al paso en el capítulo 10, versículo 41. Y muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Gracias. ¿Qué palabrita encontramos ahí, hermanos? ¿Qué palabrita es la que guía todo el evangelio de Juan? señal. La señal, ¿verdad? Ninguna señal hizo. Entonces, eso colocaba a Juan el Bautista en la condición de que él mismo reconocía que él no aspiraba, no tenía ninguna competencia con su primo para tomar el papel preponderante del Mesías, del Cristo. Vuelvo a repetir, imagínense, dicho esto en el siglo último, en el final del primer siglo, donde han pasado 70 años, donde el movimiento del Bautista es muy fuerte, pues habría chocado profundamente contra los seguidores de este. Tenemos otra alusión más. Juan mismo, el evangelista, el cuarto evangelio, no le permite al Bautista considerársele como el testigo supremo.
5:36, por favor. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. Gracias, gracias, amigo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿No? Claramente, el cuarto evangelio va a poner en perfecta sintonía la superioridad, la preeminencia, la deidad de Jesús, del Verbo que se hizo carne, como la mente creadora de Dios o quien es la realidad de Dios llamada Jesús. Fíjense cómo estoy usando ya los términos de las clases que hemos venido manejando para poder entender claramente qué es lo que está sucediendo con todo esto. Así que con estas alusiones que encontramos del texto sagrado, podemos nosotros decir que el cuarto evangelio no es descortés con Juan el Bautista, no lo relega, no lo humilla, no lo critica bajo ninguna circunstancia, pero corrige la posible tendencia a darle un lugar que pertenece solamente a Jesús. El cuarto evangelio es uno de los evangelios que más importancia le da a la labor del Bautista. Bueno, Lucas también, pero Juan lo da en un sentido más teológico, es decir, Juan el Bautista no hizo señales, Jesús sí. El Bautista no tiene un testimonio mayor que el que Jesús dio. El Bautista 2 veces confesó expresamente que no era el Cristo. Así que esta primera herejía que estaba en boga a finales del primer siglo en los círculos de cristianos de descendencia judía, ¿verdad? Que lo sabía, aunque ya el judaísmo como tal ya eran archi contra enemigos para ese tiempo, pues seguía habiendo cristianos de cuna judía y que reconocían el tema de los profetas, que reconocían el tema del Bautista como el precursor, pero había necesidad de colocar al Bautista en el lugar que le corresponde, como a todos nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros podría arroparse la arrogancia de creernos superior a Jesús, eso bajo ninguna circunstancia. ¿Mm? Muy bien, esa es la primera herejía. Vuelvo a repetir, no es que sea falso en su totalidad, porque Juan el Bautista fue un personaje sumamente importante, fue el precursor, pero se convierte en herejía cuando quieren colocar en lugar de Jesús al Bautista. Entonces se convierte en una herejía. Muy bien, hasta aquí, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, amigo, adelante, Mario. Voy a poner acá el coso, sí. Sí, cuando hablamos en un principio de que se había escrito el Evangelio más o menos 70 años o más después de la muerte de Jesús, ¿no? Eh, Sería por ahí también eh, porque se le atribuye a Juan, ¿no es cierto?, el apóstol, la escritura del Evangelio. ¿Podría ser que no haya sido Juan en un sentido de que por ahí yo calculando acá, si Juan tenía más o menos 20 años para cuando era apóstol, ¿no es cierto? Tendría más o menos 90 años como mínimo para esa época. Sí, todavía no llegamos a ese punto porque hay una clase de saber quién es el autor del Evangelio de Juan. Entonces, hay como dos posturas, ¿no es cierto? Una postura que establece que haya sido el discípulo amado, que él mismo se reconoce. Vamos a ver la evidencia interna de cómo se reconoce como discípulo amado. No se pone el nombre, ¿verdad? No se pone el nombre, solo se va a mencionar como el discípulo amado. Pero
hay otra postura que vamos a analizar también que tiene que ver con los discípulos de Juan, del discípulo como tal, ¿no? Así que bueno, si vos me aguantas unas 20 clases más, amigo mío, ahí recién llegamos a ese punto. Y porque es interesante lo que planteas en el sentido de que muchos siguen considerando que no pudo haber sido Juan el discípulo de Jesús porque ya era muy grande, ¿verdad? Ya era muy grande. Pero vamos a ver qué dice la tradición de la iglesia al respecto. ¿Por qué se le atribuye al evangelio, al discípulo amado, al discípulo de Jesús, el cuarto evangelio? Bueno. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, bien hasta acá. Dale. Entonces se podría decir también que el que escribió fue algo así como Isaías, que fue escrito por Isaías, por un discípulo de Isaías, también en ese sentido. Sí, puede ser, incluso esto lo vamos a analizar con mayor detenimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos en los evangelios sinópticos y dijimos que Marcos, por ejemplo, escribió no porque él haya sido autor o haya visto las cosas, sino porque fue, según la tradición de la iglesia, por los recuerdos de Pedro? O sea, Marcos viene a ser como el amanuense de Pedro. Pero como vamos a ver en las cartas paulinas, ¿verdad? En otra materia, que existen cartas protopaulinas y deuteropaulinas. ¿Qué significa esto? Que las deuteropaulinas serán cartas que se le atribuirán a los discípulos de Pablo, que escribirán en nombre de Pablo. Y las protopaulinas son cartas que se cree que fueron escritas directamente por el apóstol. El apóstol fue quien las escribió. Entonces, era muy común en aquellas épocas escribir cartas en nombre de personajes importantes, ¿no? Entonces, si concedemos razón de que fue un discípulo de Juan, bueno, pudo haber escrito esto en nombre de su maestro, con el sabor de Juan. Sí, puede haber sucedido así. No lo sabemos con certeza, pero pudo haber sucedido así. Muy bien. Vamos entonces a la segunda herejía, ¿verdad? Que esta es la más importante. Tal vez lo que vimos nosotros en la parte de Juan el Bautista, para nosotros es, ¿cómo es? Más entendible, porque bueno, más o menos lo relacionábamos con el tema de los profetas, más o menos hemos leído algunas cosas sobre el Bautista, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mayor idea al respecto. Pero nos vamos a encontrar con una segunda herejía que si no logramos captar el sentido de lo que era el gnosticismo, vamos a batallar mucho para poder entender el cuarto evangelio. Y entonces había una herejía que se había extendido muchísimo en la época de Juan, y entonces esto hizo que Juan escribiera para atacar, diríamos, o para clarificar el movimiento gnóstico que se estaba dando en ese momento y que evidentemente si no lo tenemos en cuenta y lo entendemos muy poco, vamos a perder de vista la grandeza, la belleza y la profundidad del Bautista, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer qué significaba el gnosticismo, que es una corriente filosófica que persiste hasta hoy, ¿no? Hoy hay mucha gente que es gnóstica. Usted va por la calle y encuentra papelitos pegados en los postes que dice, bueno, venga a una sesión de gnosis, ¿no? O una escuela de gnosis. Eh, y bueno, viene básicamente de esta forma de pensamiento que estaba en el primer siglo.
Bien, ¿qué era el gnosticismo? ¿Verdad? ¿Qué decían los gnósticos? Bueno, la doctrina básica y generalizada que podemos entender del gnosticismo era que ellos creían, el gnóstico creía, que la materia es esencialmente mala. Todo lo que nosotros podemos tocar, porque la materia es lo que es tocable, ¿verdad? Lo que se puede mirar, lo que se puede obtener, es malo, es malo, es perverso, está corrompido, toda la materia. Lo único que es bueno es el espíritu, es la esencia interna, es lo que le da el sentido al ser. Entonces, eso sí es bueno. ¿Mm? Eso sí es bueno. De ahí entonces que los gnósticos, en una corriente filosófica griega, ¿no? Que es lo que avala esta situación. Por eso es que los griegos en aquel tiempo, ¿viste? Lo que podían hacer con su cuerpo no importaba, no lo veían como algo condenable, porque finalmente lo que vos haces con tu cuerpo está bien, o está mal, qué sé yo. Como la materia es mala y es corrompible y se va a destruir en algún momento, pues hace lo que quieras con ella. ¿Esto qué implicaba? Bueno, por eso implicaba que las relaciones homosexuales, las relaciones sexuales de homosexualidad fueran no mal vistas dentro del imperio greco-romano. Hoy nosotros las condenamos, las vemos mal, no las aceptamos, pero en aquel tiempo la cultura no. De hecho, en muchos círculos filosóficos se alentaban las relaciones sexuales entre hombres. Eh, Hoy lo vemos con otros ojos, evidentemente, ¿verdad? Nosotros lo entendemos de otra manera, pero ellos creían que el hombre era el depositario del conocimiento divino. Los hombres, no las mujeres. Las mujeres no tenían mucha vela en el entierro. Las mujeres griegas, algunas eran mucho más, eh, ¿cómo es? Eran mucho más, encaraban las cosas y se salían de los roles. Pero la mayoría de las mujeres griegas eran muy sumisas y no tenían un rol importante. El hombre sí. Entonces había concepciones que decían que el hombre, el varón, ¿verdad? Tenía era el depositario del conocimiento de Dios, de la naturaleza divina. Y que al momento de tener el coito o la penetración con otro hombre, ellos no lo veían como una especie morbosa o erótica o eso que hoy nosotros veríamos, sino más bien lo veían como una forma de transmitir el conocimiento de un hombre a otro hombre que evocaba esa superioridad del conocimiento divino que había entre ellos, ¿no? Entonces, para ellos era importante llegar a esas formas, a esas maneras, ¿no es cierto?, con tal de que alcanzaran el conocimiento de lo divino, ¿verdad? El conocimiento de lo divino. Así que, evidentemente, la moralidad que existía entre los griegos era, pues, muy relajada, cosa que en los valores del reino que proclamó Jesús y que proclamaron los primeros discípulos chocaba contra eso, ¿no? Pero venía de estas situaciones gnósticas. Entonces, ¿qué es lo que teníamos lo que afectaba directamente al cuarto evangelio? El cuarto evangelio no es tanto que tenga que ver con las relaciones homosexuales, sino más bien tenía que ver con algo mucho más profundo, ¿verdad? Que tenía que ver con quién había creado el mundo, quién había creado todo esto. O sea, es cierto, todo esto fue creado por la mente de Dios, ¿no es cierto? Pero los gnósticos decían, a ver, Dios no puede tocar la materia porque la materia es mala y Dios es un Dios bueno. Entonces, lo bueno y lo malo nunca pueden convivir. Entonces, un árbol era malo,
un ave era malo, es decir, todo lo que estaba en el mundo era materia, ¿verdad? Y por lo tanto era malo. Y si todo esto que nosotros veíamos, que formaba parte de la creación, era malo, Dios no podía haber creado el mundo, porque ¿cómo puede crear un mundo malo, una materia mala, perversa y corrompible, siendo que Él es un Dios santo, bueno y eterno? ¿No? Entonces dicen, no, eso no puede suceder. Y lo que empezaron ellos a elucubrar, o la forma en que empezaron a dar respuesta a esto, ¿verdad? Porque no podían entender que Dios hubiese creado, como lo dice Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No lo podían creer porque ya expliqué que lo bueno no se puede juntar con lo malo. Entonces, ¿qué empezaron a idear? Bueno, ellos dijeron, miren, lo vamos a explicar de esta manera. Dios, en algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento, empezó a producir una serie de emanaciones, ¿no? Una serie como de onda eh, sonora, ¿no? Si han visto cómo se va extendiendo. Bueno, entonces ellos decían que Dios en algún momento, ¿verdad? Y en algún lugar, empezó a producir una serie de emanaciones, de energías, ¿no? Que empezó a dispersar hacia la nada. Entonces, cada emanación empujaba a la otra, ¿verdad? Entonces empujaba. Y esa primera emanación que había nacido de Dios, ¿verdad? Esa energía que había nacido de Dios, pues en algún momento llegó a estar muy distante de Dios, muy distante de Dios. Entonces, cada una de esas emanaciones que iba largando Dios, ¿no es cierto? Iba extendiendo eso. Entonces, cada una de esas emanaciones estaba lejos de Dios. Entonces, esas emanaciones, como se iban alejando de Dios, como que iban dejando de tener la esencia de Dios, porque estaban lejos de Él. Hasta que por fin, la última, viste la primera, pero en este momento ya la última, la que estaba muy, muy lejos de Dios. Entonces, como ya no conocía a Dios, como ya no tenía la esencia de Dios, como ya no sabía quién era Dios, entonces podía tocar la materia. Y esa última emanación, esa última energía, fue lo que creó el mundo. ¿Mm? Fue lo que creó el mundo. Muy interesante, ¿no? Y para los círculos filosóficos de aquel tiempo, pues era eh, pues muy cautivante esta idea. Es cierto, si la materia es mala y Dios es bueno y Dios no creó el mundo, entonces algo tuvo que crear al mundo. Diríamos, fue Dios, pero no fue Dios, porque al final, la última emanación, que ya ni reconocía quién era Dios y que ya había quitado su esencia, pues eso fue lo que creó el mundo. Esa idea, queridos alumnos, ¿no es cierto?, en sí ya era suficientemente mala, pero lo hizo algo, pero lo hizo peor cuando los gnósticos añadieron algo. Entonces, ¿cómo explicaban ellos? ¿Cómo se dio todo esto? Los gnósticos afirmaban que cada emanación sabía menos de Dios, ¿no? Como se iba alejando de Dios, cada emanación iba siendo más lejana, sabía menos de Dios que las anteriores emanaciones. Hasta que se llegaba a un nivel en el que no solo esas emanaciones eran ignorantes, es decir, no solamente no sabían quién era más Dios, no sabían de dónde venían y quién las había mandado, sino que se volvieron hostiles a Dios, se volvieron contrarios a Dios, tuvieron una reacción adversa y se volvieron rivales de Dios, ¿verdad? Entonces, los gnósticos llegaban a la conclusión de que el Dios creador, ¿verdad? El Dios creador, Dios con minúscula, era no solo diferente del Dios real, sino totalmente ignorante de él y hostil a él. Fíjense, entonces se construye la idea de Dios, dos dioses, ¿no? El Dios bueno, el Dios que en algún momento hizo estas emanaciones,
Y el Dios que al final, cuando esa emanación se convierte en lo que va a crear el mundo, es un Dios que va a estar en contra de ese Dios bueno, ¿verdad? De ese Dios real. No sé si me doy a entender, hermanos, cuál era la situación en este punto, por favor, si se logra entender, Sí, sí, se entiende. ¿sí? Sí, sí, se entiende. Dicen los demás, oh, Mario dijo que sí se entendía, yo no le entendí nada, pero bueno, vamos a decir que sí. Muy bien, entonces, fíjense hasta dónde esta herejía va a hacer lo que Juan va a tener que atacar, ¿verdad? Y entonces, había un líder de los gnósticos muy famoso en aquellos tiempos llamado Cerinto, ¿verdad? Y fíjense cómo Cerinto, que era un influencer muy fuerte para esta situación, planteaba acerca de lo que es la creación del mundo y de lo que es la creación, de lo que eran las emanaciones de Dios y el Dios hostil. Fíjense lo que él dijo. El mundo fue creado no por Dios, porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué no fue creado? Porque la materia es mala. Entonces Dios no pudo haber creado el mundo. Sino por un cierto poder, cierta energía, cierta emanación, que no sabemos cómo es ni cómo se plantea, muy distante a él, muy ajena a él y muy lejos de ese otro poder que está sobre el universo e ignorante del Dios que está sobre todo. Entonces parece ser que quien creó el mundo fue otro ser que nace a partir de la ignorancia de Dios y por lo tanto ya es malo, ¿verdad? Ya es perverso. Entonces todo lo que va a crear es malo y el mundo será malo por eso. Esta idea, esta herejía de Cerinto, ¿verdad? Muy difundida entre los gnósticos, tenía mucho peso, tenía mucha tela de dónde cortar, tenía mucha influencia sobre los cristianos, ¿verdad? Así que los gnósticos creían que Dios no había tenido nada que ver con la creación del mundo. Ellos dicen, no, Dios no tuvo nada que ver con eso, fue otro Dios y demás. Entendiendo esto, entonces entendemos el versículo 3 del capítulo 1 de Juan. Si no, no entendemos por qué Juan en el capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que habría sido hecho fue hecho. ¿Quién creó el mundo? Y fue Dios, ¿verdad? Y fue Dios. Evidentemente, esta expresión de Dios, ¿verdad? Esta expresión de Dios tiene que ver con que él creó, no nada de esas ideas erradas y rebuscadas y reformuladas tienen que ver con la verdad. Por él, todas las cosas fueron hechas. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por él. Dios hizo el mundo. Dios hizo el mundo junto con la mente creadora de Dios, que es Jesucristo. Por eso vamos a entender uno de los pasajes que nosotros no lo hemos capitalizado porque solamente hemos elegido ese pasaje como un aspecto evangelístico, pero ahora les va a hacer sentido este pasaje que nos hemos aprendido todos de memoria cuando dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Dios tiene que ver con el mundo. Dios crea al mundo.
Este mundo, ¿no es cierto?, que para los gnósticos en el tiempo de Juan decían que no pudo haber sido creado por Dios, mucho menos amar, como en la filosofía gnóstica, como un Dios bueno puede amar lo malo. No hay forma, no hay razón. Sin en cambio, Juan les va a decir que este Dios al que él está proclamando en la persona de Jesús ama al mundo, porque fue creado por él, porque él lo hizo. Consecuentemente, entonces, echa por tierra ¿cómo se llama? El argumento de que Dios no había formado el mundo y que lo había hecho de una manera diferente, ¿verdad? Frente a los gnósticos que tanto erraban al espiritualizar a Dios o defendiéndolo, diciendo, bueno, Dios no puede haber creado nada malo, hasta el tal punto que no podía tener nada que ver con el mundo, Juan hace todo lo contrario. Los gnósticos dicen que Dios no tiene nada que ver con el mundo, pero Juan presentaba la doctrina cristiana del mundo que creó, de la doctrina cristiana del Dios que creó el mundo y cuya presencia llena el mundo que él ha hecho. Para Juan, hermanos, no hay cabida a esta herejía gnóstica. Para Juan está perfectamente claro que el que llena el mundo, quien hace al mundo, quien crea el mundo, quien vive en el mundo, quien vino a entrar en la realidad de este mundo, es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que, bueno, me faltan 5 minutitos para terminar la clase, pero si ustedes me regalan otros 5 minutitos, termino para no dejar cerrada la idea. Bueno, así que entonces, todas estas creencias que los gnósticos tenían influían sobre la idea que ellos tenían sobre Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pensaban de Jesús? Y voy a plantear tres formas que ellos creían. Esto es solamente para que tengan una idea de cómo creían los gnósticos sobre Jesús. La primera idea. Algunos gnósticos afirmaban que Jesús era una de las emanaciones que procedían de Dios. ¿Recuerdan esas emanaciones, esas energías, ese poder que salía de Dios? En alguna de ellas se creó Jesús. En alguna. No sabemos cuál, pero en alguna de ellas. Y entonces eso hacía, queridos hermanos, que los gnósticos decían, ¿verdad?, que mantenían la idea de que Jesús no era divino en ningún sentido real, que era solo una especie de semidios o un dios menor, distante al Dios real, que era simplemente una cadena de seres inferiores entre Dios y el mundo. Entre esas emanaciones, ellos decían, entre esas emanaciones, ahí se creó Jesús y por lo tanto es un Dios menor, un Dios, un semidios, ¿no? Decían ellos, un semidios o algo más o menos parecido, pero no es Dios. No es Dios. Y esto es lo que ellos creían eh, en esto. Entonces, decían Jesús es como un eslabón entre esas emanaciones que Dios hizo. No, no es la última emanación, porque eso es malo, pero sí entran en algunas de ellas. La segunda, hermanos, es que algunos gnósticos mantenían que Jesús no tenía un cuerpo real. Este cuerpo, ¿no? Manos, brazos, cabeza, pies, no tenía un cuerpo real. El cuerpo es materia. Y por lo tanto, como el cuerpo es materia, que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, pues Dios no podría tocar la materia. Por lo tanto, Jesús no era una persona. Para algunos gnósticos decían, ¿no es cierto?, que era una especie de fantasma, no un ser de carne y hueso. Sostenían, por ejemplo, que cuando Jesús caminaba sobre la tierra, ¿verdad?, no dejaba huella porque su cuerpo era una sustancia que flotaba. Entonces, eso no podría tener cabida en el Evangelio de Juan, porque
Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Evidentemente contrarrestando esta idea de que Jesús era un fantasma, ¿no? Y que no tenía un cuerpo real. Y Primera de Juan nos dice claramente, ¿verdad? En esta teología juanina, en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Esta forma particular de gnosticismo, ustedes van a escucharlo muy a menudo, se llama docetismo. El docetismo fue una herejía que le hizo mucho daño a la iglesia cristiana. El docetismo viene de la palabra griega dokein, que quiere decir apariencia. Se parece, pero no es, ¿no? Parece que tiene un cuerpo humano, pero no tiene un cuerpo humano. La herejía así llamada mantenía que Jesús simplemente parecía ser un hombre, pero no lo era. Insisto, era una especie de descarnada, porque evidentemente no podía haber sido creado por Dios, porque entonces era un cuerpo corruptible. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo unos pensaban que Jesús era una más de las emanaciones que procedían de Dios. Otros decían que Jesús no tenía un cuerpo real, sino era una especie de fantasma. ¿Mm? Juan sale al paso y categóricamente dice el verbo se hizo carne, fue carne, tuvo un cuerpo de carne y hueso, diríamos, ¿no? Y la tercera creencia que tenían los gnósticos sobre Jesús es que algunos gnósticos sostenían una variante de esa herejía, ¿no? O sea, iban más o menos, pero creo que fueron más allá. Decían que Jesús era un hombre al que vino el Espíritu de Dios en el bautismo. Es decir, él no fue hijo de Dios, no fue Mesías hasta su bautismo. Es decir, antes de eso fue un hombre común y corriente, un guricito, un niño normal, un adolescente que no tiene la más plena conciencia de su divinidad y solamente él es Dios cuando es bautizado. Y estos gnósticos decían que el Espíritu siguió con él toda su vida hasta el final. Es decir, el ministerio de Jesús era un ministerio que fue guiado por el Espíritu Santo y tenía este don. Pero como el Espíritu de Dios no podía sufrir ni morir, le dejó inmediatamente antes que le crucificaran. Antes de que le pasara por todo el proceso doloroso, el Espíritu se fue de Jesús, entonces se convirtió en un ser normal, ¿verdad? En un hombre normal. Ellos sí creen que tiene un cuerpo, pero no creían que Jesús era Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando él murió en la cruz, no muere Dios, muere un hombre común y corriente. ¿Mm? Algunos decían incluso que Jesús no era realmente divino, sino simplemente una de la serie de emanaciones que procedían de Dios, ¿verdad? Esto, evidentemente, viene básicamente con la idea de que Jesús no era el Hijo de Dios. Incluso, ¿verdad? Algunos pensaban que era en sentido una especie de fantasma. Estoy haciendo un repaso de que se presentaba en forma humana. Y las creencias gnósticas destruían a la vez dos cosas que después se ha convertido en un debate cristológico muy interesante que tiene que ver con la humanidad de Jesús y con la divinidad de Jesús. Su divinidad real y su humanidad real, que después vendrán los concilios, el de Nicea, el de Constantinopla, quienes van a establecer en el credo niceano principalmente la afirmación categórica de que Jesús es hombre y es Dios.
De hecho, cuando en esta tercera opción, en la C, los gnósticos llegaban a decir que Jesús, cuando estaba en la cruz, él decía: mi poder, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan esa expresión que nos relatan los evangelios sinópticos, donde dice: Padre, Padre, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ellos decían: no debe traducirse así. Jesús lo que gritó en la cruz es: mi poder, ¿por qué me has abandonado? Entonces, el que estaba muriendo en la cruz era un hombre cualquiera. Incluso muchos gnósticos decían en sus libros que había personas hablando en el Monte de los Olivos con uno que era exactamente igual que Jesús, mientras el hombre Jesús moría en la cruz. Es decir, mientras ese hombre que era cualquier persona moría en la cruz, otro muy parecido a él seguía hablando con los suyos, revelándole secretos mesiánicos en el Monte de los Olivos, ¿no? Ese era como el Jesús real, como el Jesús mesiánico. Bueno, esto, queridos alumnos, lo vamos a ver en la clase que viene, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la divinidad de Jesús, lo que es su humanidad, ¿verdad? Y esto nos va a colocar a todos nosotros en la perspectiva de ver qué dice el Evangelio de Juan sobre estas herejías gnósticas. ¿Ok? Pero eso lo vemos la clase que viene. Muy bien, hermanos. Pues, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto? No sé si pude ser claro, si pude. Sí, sí, fue muy claro. Bueno, hay que aprenderse las herejías gnósticas. Sí, Pero quedó claro, sí, son, bueno, lo que fue, lo que acaba de decir. Una serie de mentiras y con razón que Juan se ponía tan firme para afirmar la realidad de Dios y de Jesús. claro, claro, exactamente. Algunas veces me he cuestionado por qué insiste tanto en eso sin saber que él estaba respondiendo a esa herejía. Ujú, ujú, exactamente. Así que está bueno Bueno, saber. me alegra mucho. Pues bueno, queridos alumnos, alumnas, deseo que Dios les bendiga mucho. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Que pasen bien. Estén pendientes porque el fin de semana voy a estar subiendo una actividad que quiero que hagan sobre el Evangelio de Juan. Así que por favor estén pendientes el fin de semana para que empiecen a trabajar sobre ella. ¿Ok? Bueno, les mando un gran abrazo. Deseo que Dios los bendiga. Linda tarde para todos. Chao, chao.